I epala uno ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri FIFA 22 honetara. Eta mi esker nire jarretzaileak zereten guztioi erakizunei ere, eta jarretuko dugu Atletiken kanpainarekin, kasu honetan Espainolen kontra derbia jokatu aurretik. Agian aldaketaren bat egin beharko genituzke. García gorreko dugu, bi alibi hartuko dugu barrura. Leku ekapa Besgaren ordez. Hartuko dugu Besgaren partez. Vale. Barkatu Morcillo zu kanpora zoaz. Eta honekin aurrera. Sufrimendua eta kamera gelditu da blokeatu. Aloy. Williams. Vale. Lehenasiko gara ya partidua. Hola a todos, por fin llegó el partido que tanto estábamos esperando. Se acabaron las especulaciones, se acabaron los rumores, empieza el fútbol. ¡Dale, Manolo! Bienvenidos a uno de mis coliseos favoritos, al estadio del Real Club Deportivo Español. Y para no perder la costumbre, hoy les acompañamos a Paco González y Manolo Lama. Un nuevo partido de los nuestros, un nuevo partido de la Liga Española. Hoy vibraremos con el Español, que se enfrentará al Athletic. Todo a punto, en cuanto suene el pitido inicial empezará lo bueno, que a eso hemos venido. Berchiche. Ojito que esa acción tiene buena pinta. Mete el centro largo al segundo palo. Centro despejado y pasa el peligro. Yángel Herrera. Corta el pase y puede haber contraataque. Vencedor. Cuero que tiene un vencedor. Buena posición para centrar. Mete bien los puños el guardameta. Frustran ese ataque peligroso cediendo el córner. ¡Madre de Dios, qué tirito! A mí me encanta ver al Atleti plantando cara a los equipos que suelen llevarse la palma en goles marcados. Supongo que visto lo visto, mucho. El balón acaba en las manos del portero. Dani García. El pase es interceptado. Pase a la zona de peligro. Pueden adelantar a su equipo. Puede haber segundo remate.
Gol, gol, gol. Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Será saque de puerta. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. William. Va a encarar la portería. Avanza metros y acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Gol, 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 gol. Empatan el partido. Ya nos muestran de nuevo el gol que viene precedido de una buena contra. Y se han plantado solos delante del portero. Era imposible fallar. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a 1. Ese tío tiene un imán en el pie. El colegiado corta la jugada fuera de juego. Por el campo. Gran visión de juego. Moni ahí. Ha despejado con contundencia esa pelota. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Sí. Intentaron la contra, pero no hubo éxito. El pase que puede salir de sus botas. La pelota queda libre y la pierden. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Yángel Herrera. Keidi. Sacará de banda al Atleti. Dani García. Ese pase al hueco puede hacer daño. Golazo, 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 golazo. Gol, gol, gol que coloca uno arriba al equipo, Paco. Ahora la cosa ha estado ahí. Veremos si este tanto supone alguna diferencia en el juego. Ay, ha dicho que el juego es mejor imposible. A veces hay que tirar de individualidades para desatascar un ataque. El marcador parcial es desfavorable al Español. Se mete para adentro. La saca el portero, pero queda muerta. Atrapa excelentemente. Entrate estadística, ¿no? Que no paren, dice el colegiado. Sigue el ataque. Yángel Herrera. Ha entrado con autoridad, pero con limpieza. El balón es para él. Balón arriba, puede haber peligro. Gol del Atleti. Un balón raso como ese es sin duda la mejor manera de batir al guardameta. Les cuesta
entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. La diferencia con el de 2 goles, el partido está 3-1. Buen zarpazo del defensor. La pasa y la vuelve a pasar el Athletic de Bilbao, que no está teniendo ningún problema hoy para mantener la posesión. La verdad es que tienen al rival justo donde quieren, por detrás en el marcador y desesperados tras el balón. Íñigo Martínez se hace con el cuero. Puede avanzar sin problemas. Vamos a ver qué pasa. Rechazo del portero. Gol, 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 gol. El gol marcado. ¿Te gustó, Paco? Gol, gol, gol. ¿Cómo lo ha hecho? Que se lo pregunten a Copperfield. Buen remate al segundo palo que provoca un rechazo peligroso. Claro, eso solo hace falta que alguien apareciera para rematar el gol. Y así ha sido. Se adelanta todo el mundo y consigue el tanto. Siento decirlo tan claro, pero vaya milonga de equipo estamos viendo. Pita al final de la primera parte. Adelante, Atlético Madrid. Volvemos al turrón, 45 minutos, para ver si el Atleti mantiene la ventaja o acaba palmando. Y pierde el cuero. Moniaí. Loren. Williams kenduko dugu, sartuko dugu Ian Sanzet. Eta horrengo zau. Keidi. La Liga Santander nos espera de nuevo con un apasionante encuentro donde el Español se enfrentará a domicilio al Getafe. Manolo Lama y yo mismo estaremos aquí sentados para... Bueno, pues eso es una falta realmente peligrosa. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. El guardameta para la falta. Buena presión arriba. En Barba. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. Intercepta el pase. Me gusta ese balón en profundidad. En Barba. Atención que el árbitro pita penalti. Penalti sin amonestación. ¿Qué te parece, Paco? Sorprendente, Manolo. Esa amarilla era de libro. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. La pelota pega en el larguero y lo falla. Ay, 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 esto les puede pasar factura. Dani García. Busca el pase al hueco. ¡Qué estirada especie! Vale, beste aldaketa bat. Vencedor, Raúl García. ¡Espectacular! Esas ocasiones truncadas son las que minan la moral de un futbolista. No sé ni cómo se le ha ocurrido pegarle desde tan lejos. Eso no se lo mete ni a un portero Levín Monstruo.
¿Qué te parece el próximo partido del Athletic Club de Bilbao, González? Se enfrentará a la Real Sociedad en su siguiente encuentro en la Liga. Interesante cita de la que podrían salir victoriosos. De Tomás. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Y dispara. Casi me la cojo. Gol, 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 Casi gol, me gol, la gol, gol, cojo. gol, gol, gol. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Sacan de centro y el resultado es de 5-1. De Tomás. Le va a pegar. Mucha potencia pero sin control y a la grada. Y mira que no estaba lejos de la portería, pero con un remate más suave habría bastado. Paco, ¿no se supone que la grada tiene que animar al equipo? Hombre, pero entenderás que no tienen muchos motivos para animar, Manolo. Les han pasado por encima. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Sigan, sigan, dice el colegiado, ventaja para el Athletic. En barba, supera líneas con facilidad. El balón sale desviado incomprensiblemente. Vaya fallo garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. Ahora sí, aquella falta que había quedado en el limbo será amonestada con cartulina amarilla. Actuó la inexorable mano de la justicia, Manolo. Iker Muniain leyó bien el desmarque. Si siguen rematando así de fácil, me da a mí que no le marca. Les está faltando más contundencia a la hora de definir. Uy, 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 que si el equipo sigue así de flojo, estos murmullos se pueden acabar convirtiendo en una señora bronca contra los jugadores. Ahí está, qué golazo, qué chicharro. Wow. No pensaba que fuera a entrar desde tan lejos, pero le ha pegado bien y ha acabado convirtiendo un gol desde una distancia increíble. El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Se acabó la ventaja, al final ha pitado falta. Muy buena presión en campo contrario. Y evita el peligro desviando el disparo. Puede haber segundo remate. ¡Qué manera de sacar la pelota, Paco! Porque yo ya la veía dentro. Y sus compañeros también, pero el guardameta ha estado realmente inspiradísimo. En barba. Sergi Darder. Y detiene sin problema. Raúl García. Muniain controlando el cuero. Pase al hueco medido. Se va por encima del travesaño. ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Darder.
Nadie le estorba, puede sacar el centro. El defensor sorprende con esa entrada. Buena defensa. Ojito con el contraataque. ¡Qué bien se la quitó la defensa! Sergio Gómez estaba donde había que estar y robó fuera. Íñigo Martínez. Berchiche. Madre de mi vida, juegan a verlas venir. Eso debería ser gol. El portero lo está abordando, González. Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. ¡Cómo esconde la pelota! Finalizó el partido, victoria del Atleti. Zarpazo el partido y 3 puntitos para llevarse a la boca. Han vuelto a mostrar todo su arsenal ofensivo y el rival no ha podido pararlos. Creo que cuando van al ataque los porteros ya tiemblan por lo que se les viene encima. Pueden adelantar a su equipo. Puede haber segundo remate. Gol, gol, gol. Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. A encarar la portería. Avanza metros y acerca a la portería rival. A ver. Gol, 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 gol. Empatan el partido. Ese pase al hueco puede hacer daño. Golazo, 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 ¡qué golazo! Gol, gol, gol que coloca. Gol del Atleti. Puede avanzar sin problemas. Vamos a ver qué pasa. Gol, 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 gol. El gol marcado. ¿Te gustó, Paco? Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Y dispara. Gol, 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 gol. Ahí está, qué golazo, qué chicharro. Vale, emaitza. Bilan eta Vilalibre onena, Vilalibre bi golekin. Orokorrean zesmen gehiago, da? Ongi. Noski. Raiok utz, oraindik utz. Gracias por su tiempo. Le agradezco que haya aceptado contestar a estas preguntas.
de nuevo, gracias por su tiempo. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizue, torrengoan gehiago.